Ok, ya está grabando. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya podemos dar inicio. Ya estamos aquí algunos y ya para que se vayan uniendo, pues ya tomarán nota. Bienvenidos y buenos días. Hoy tenemos, chicos, la presencia de René Medrano, un profesional de la información, que nos va a estar hablando aquí sobre su trabajo en la radio, ¿no? Que es lo que ahorita nosotros estamos viendo en la materia. Y pues agradezco mucho su tiempo y que comparta con nosotros su conocimiento. Debemos ahorita nosotros como grupo y como personas atender nuestras dudas, nuestras inquietudes y qué mejor que sea pues a través de este tipo de clases que les van a dejar algo extra, ¿no? A lo que pues yo pueda conocer, ¿sí? Entonces pues adelante, les cedo la palabra y el grupo es suyo. Nada más voy a compartir aquí la presentación que me dijo. Sí, muchísimas gracias, maestra. Jóvenes, muy buenos días. Ya lo comentó la maestra Jamie, a quien le agradezco, por supuesto, la invitación, y también a Sebastián Juárez, que fue el que me pidió personalmente que viniera a hablarles un poquito de mi trabajo. Y pues me gustaría empezar presentándome rápidamente. Mi nombre es René Medrano Juárez. Soy reportero en Antena Radio. Antena Radio es una estación pues que ya tiene algunos años aquí en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, tiene presencia estatal, tiene algunos programas que a algunos de ustedes les podrá sonar conocidos. Uno de ellos es el más famoso, por así decirlo, que tiene más audiencia, que es el de No le cambie, que es este que tiene un personaje que se llama Juan Enrique López Aguirre, que no es un personaje, es un conductor, es un periodista muy amigo mío, que tiene esa identificación, ¿no? Es decir, con una voz aguardientosa, no le cambie, no le cambie. Tengo 4 años ya trabajando en radio, y la experiencia ahí ha sido bastante pues bastante buena, porque, como bien lo dice, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, y egresado de la primera generación. Aquí hago este hincapié porque no es para hacerme la víctima ni el mártir, pero como primera generación se tienen muchas deficiencias, o van saliendo cosas que no sabían quizá que fuéramos a necesitar. No tenemos biblioteca, en fin. Me toca a mí la clase de radio. Yo debo decir que desde el bachilleres me gustaba mucho la locución, o el estar en hacer producción radiofónica. Y cuando me toca a mí estudiar la clase de radio en la facultad, pues no teníamos equipo, no teníamos dónde grabar, no teníamos al inicio, pues no teníamos dónde ensayar, dónde practicar y dónde conocer un poquito más. Y debo decir que sí me desencanté un poco de la radio. Ya no me llamó tanto la atención, me gustó un poco más televisión, un poco más la edición de videos y demás. Pero luego, al salir ya de la universidad y empezar a trabajar en Antena como reportero, lo primero que me toca, entré un viernes, me parece, un viernes 9 de enero, y el sábado siguiente ya había programa de radio, un programa que tiene Antena a las 7:30 de la mañana, en los sábados, que se llama Mesa de Reporteros. En esa mesa de reporteros lo que se hace es con todos los trabajadores del área de noticias de Antena o de GR de Multimedia, que es lo mismo. Hacíamos un programa, una mesa de debate entre la jefa de información y los reporteros que estábamos, que éramos los de las fuentes políticas, la fuente policíaca, la fuente de municipio y el editor. En ese programa, la verdad, me aventaron así tal cual: nada más te presentas y vamos a debatir los temas, y ahí vamos a ver cómo sale. Y esa fue mi primera experiencia ya en radio, en un programa donde yo estuviera eh, pues estando hablando junto con, no como invitado, vaya, sino como parte de hacer un programa. Y es bien interesante lo que tiene la radio. Si pudiéramos darle la siguiente, maestra, por favor. La radio, yo espero que vean un poquito de la historia de la radio, si bien pues no es tan necesario sumergirse tanto en el tema.
pues sí hay que conocer los primeros antecedentes que datan del siglo XIX, que se le atribuye el mérito al invento de la radio en sí a Guglielmo Marconi. Esto porque fue el primero que pudo transmitir la voz o el sonido a hasta 20 kilómetros de distancia, porque por ahí me parece que es a Tesla el que hace el inventor en sí del aparato de la radio, pero fueron varios actores o varios personajes quienes fueron descubriendo o adicionándole más al invento de la radio, porque pues no fue alguien que llegara así con la idea completa y le entregara y dijera cómo debería de funcionar, sino que fue mejorando conforme fue pasando el tiempo. Siguiente, por favor, maestra. Yo me voy a centrar, o lo que les quiero platicar, lo voy a centrar en los noticieros. Me platicaba la maestra Jamie que tienen ustedes como proyecto final hacer un podcast. Estos programas que no vienen siendo, lo voy a decir tal cual, sino otra cosa que un programa de radio. Es un programa de radio por internet y listo. Mi conocimiento o mi experiencia está en los noticieros. Entonces, vamos a ver un poquito de lo que se tiene aquí en Chihuahua. Obviamente hay muchos esquemas, muchos patrones diferentes para poder hacer un noticiero, pero nos vamos a centrar un poquito. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué se necesita para hacer un noticiero? Pues pueden empezar un noticiero de radio. Vamos a hacer hincapié en eso porque puede ser un noticiero de televisión y ahí son muchas más otras cosas. El formato es diferente, los tiempos también de radio y televisión son muy diferentes. Vamos a empezar aquí. Obviamente necesitamos tener un conductor que va a ser el que va a estar dando las noticias. La tecnología, que es muy importante. Se necesita tener una antena de radio que tenga los suficientes watts de potencia para poder mandar la frecuencia modulada hacia otras partes del estado donde haya también antenas receptoras. En fin, se necesita una infraestructura de verdad bastante importante. Aquí voy a hacer un paréntesis muy pequeño, que el tener la infraestructura también es infraestructura de gobiernos, ya sea estatales. Me parece ahí hay muy poca infraestructura que le meten, hacen algunas antenas receptoras para otros lados, pero de la federación, el gobierno federal sí tiene también sus propias antenas, sí tiene también sus propios infraestructura, vaya, para poder emitir los mensajes. Entonces, por eso viene como obligación para los programas de radio el tener espacios destinados a gobierno federal, a gobierno estatal. Ahora lo vamos a ver mucho más seguido a partidos políticos y luego a los que vayan como candidatos. Y es por eso mismo, porque tienen pautado el espacio en la frecuencia modulada para poder emitirlo. Entonces es como una concesión que se les da a las estaciones para poder entonces estar enviando el mensaje. Y no es tan sencillo, nada más como decir, yo tengo una consola y voy a empezar a transmitir. Hay que tener toda la infraestructura, los permisos y la concesión que les comentaba. Necesitamos también, para la producción de un noticiero, tener pues de entrada los conductores o el conductor que les decía, que no es lo mismo que un locutor. Si bien es cierto, se piensa o se tiene la creencia ya de mucho tiempo que los que salen en la radio son locutores, y no. En realidad, para ser locutores se necesita de tener primero que nada una licencia de locutor, y esto se consigue. Me parece que de momento no están emitiendo licencias de locutor. ¿Por qué? Porque ya hay espacio suficiente o ya hay los locutores suficientes para cubrir los espacios. A los conductores que salen en radio deben de pagar un desplazamiento que se llama, que es el espacio que le toca a un locutor, que lo está ocupando una persona que no tiene una licencia como locutor. Y necesitamos un operador o operadores varios, uno que tiene que estar atrás de la consola, abriendo micrófonos, cerrando micrófonos, subiendo las frecuencias, acomodando las ecualizaciones y demás, para que el sonido sea bueno. Si bien es cierto,
el escuchar radio es una de las cosas más sencillas del mundo, porque no necesita de toda nuestra atención. No necesitamos un equipo especial o demasiado sofisticado para escuchar radio. No tenemos que estar poniéndonos o sentarnos a escuchar radio. Podemos hacerlo desde lejos o mientras hacemos otra tarea. Sí necesitamos que sea un buen audio. Si empezamos a escuchar estática, si empezamos a escuchar interrupciones o demás, el radio escucha lo que va a hacer es cambiarle uno donde sí se escuche bien, ¿no? Necesitamos editores de audio para ya sea las notas de audio, ya sea para las notas que se vayan a vestir, que se vayan a presentar como un reportaje o como algo adicional que necesiten de un tratamiento antes en edición. Si, por ejemplo, yo meto una entrevista de algún diputado, del presidente municipal o del gobernador, hay que quitar los espacios donde salen las interrupciones de los reporteros, o donde sale algunos silencios o algunas muletillas que no deben de salir. Se necesita un trabajo de edición, sí o sí. Y también es importante tener un productor que es lo que va a estar haciendo, va a estar detrás de todos, detrás del conductor, detrás del operador, detrás de los editores y detrás del guionista, que ahorita vamos a hablar de él. Y él lo que va a estar haciendo es coordinando todo. Va a meterlo obviamente al tema de producción, es decir, conseguir los temas, conseguir a los invitados, si se van a tener, de qué van a hablar, cómo se va a llevar la dinámica, si hubiera, no sé, alguna dinámica de tiempos donde le tienen que cortar a alguien, además de que el conductor funciona como moderador, el productor debe estar detrás orquestando todo, es como el director de una orquesta. Y un guionista, que es muy importante porque luego podemos creer que sabemos mucho del tema o que se nos da mucho hablar, pero si no tenemos un guión en el cual basarnos, en el cual ir yéndonos como una guía, que es precisamente esto, pues el programa empezaría a fluir de manera descontrolada y no tendría ningún formato, ninguna forma de nada, entonces obviamente no sería lo ideal. ¿Qué trabajamos también en un noticiero? Pues damos noticias, ¿no? Damos notas y estas notas se generan de diferentes maneras. Se pueden buscar, hoy en día ahí el Internet nos da la facilidad de buscar todo a la mano de, ya sea de nuestro celular o de un clic en la computadora. Y podemos manejar, depende del formato del noticiero, obviamente, pero podemos manejar notas nacionales, notas internacionales, y algo muy importante son las notas locales. Eso en lo que respecta a mi trabajo como reportero ahí en Antena Radio es precisamente el estar yendo a reportar mis notas. Es decir, salir a las sesiones de Congreso del Estado, buscar entrevistas con los diputados, buscar entrevistas con los funcionarios públicos de gobierno o con los propios presidentes municipales o el mismo gobernador. Ellos, al ser funcionarios públicos, están obligados a contestar lo que nosotros les estamos preguntando. ¿Por qué? Porque si ya sea para un medio digital, para prensa escrita, para televisión o para radio, pues al final de cuentas no estamos preguntando para saber nosotros, sino preguntamos para saber nosotros y después darlo a conocer a la ciudadanía. El medio de comunicación termina siendo eso, un vínculo, o termina siendo un medio que lleva el mensaje, en este caso de los servidores públicos o de gobierno del Estado, a los lectores o a nuestros radioescuchas o a las personas a quienes va dirigido dicho mensaje, a la sociedad misma. Aquí las fuentes que tenemos los reporteros básicas son gobierno del Estado, municipio, la policíaca, que es una de las notas que pudieran ser más criticadas, pero al final de cuentas terminan siendo las más llamativas o las que terminan teniendo más visitas. ¿Y esto por qué se reporta? Pues porque la ciudadanía necesita saber precisamente qué es lo que está pasando en una colonia que no es propiamente la de él, pero puede ser que sí sea la que esté cerca. Si alguien anda buscando casas y luego se mete un poquito a buscar en las noticias cómo están los índices de seguridad por allá, pues podría tomar una decisión si comprar la casa o no. Entonces, sí son necesarios, aunque sí llama un poquito la atención el que se hagan, pues sí es necesario tener también lo policíaco, y también en radio se maneja. Algo muy importante que una misión o un factor que tiene la radio que es muy noble, es que, aunque ustedes no crean,
porque sin temor a equivocarme, podría decir que ni siquiera el 70% de los que estamos aquí en la clase escuchamos la radio. O realmente piensen ustedes en qué momento de su día escuchan la radio. Antes se escuchaba las personas cuando estaban haciendo la comida o poco después de terminarla o al estar comiendo. Muchos otros, o se utilizó mucho tiempo todavía, es donde pudiera existir un poquito más en el camino, ya sea a la escuela o al trabajo, en el automóvil, prendíamos la estación de radio y escuchábamos. Pero ¿qué pasaba? Se escuchaban nada más las de música y luego pues los carros empezaron a tener el estéreo, empezaron a tener las memorias USB o los auxiliares, ya nada más te subes al carro, prendes el estéreo y conectas tu celular. Conectas tu música, conectas lo que tú quieres escuchar. Ya realmente casi no se escucha radio. Entonces es importante saber que sí hay un sector muy, muy importante que escucha todavía la radio. Sobre todo, vamos a decirlo así, las personas son un poco mayores que no les gusta tanto meterse a la tecnología, pero funciona mucho y es una labor que les decía de la radio y es muy, muy famoso, es de lo más conocido, que les mandan mensajes a los conductores de radio. Estos leen y dice, la señora fulanita nos envía un mensaje que dice que en su calle no hay luz o que el pavimento está levantado, no han reparado un bache. Entonces el conductor lo lee, el mensaje del radio escucha o del ciudadano, y también a su vez los equipos de comunicación de las dependencias de gobierno están al pendiente de algunas estaciones, porque al hacer esta denuncia ciudadana se atiende de alguna manera un poco más rápido. De hecho, en el noticiero de Antena que estaba escuchando ahorita en la mañana, sí se leyó tanto un mensaje de denuncia como otro de agradecimiento de que sí se había hecho caso o sí se había atendido la queja del alumbrado público que estaba en la colonia. Entonces, termina siendo también un facilitador de la ciudadanía para llegar a los oídos de las personas o inclusive de los funcionarios. Vamos a la siguiente, por favor, maestra. Muy bien. Vamos a ver qué se necesita para conducir un programa. Ya no hablemos nada más del noticiero, ya no hablemos nada más de un programa de radio. ¿Qué se necesita para conducir? Se necesita tener conocimiento del tema, porque el que una persona sea o tenga la facilidad de hablar y de estar mucho tiempo sosteniendo una conversación o algo por el estilo, el que no sepamos de qué estamos hablando o el que no sepamos del tema que estamos tratando, va a ser difícil sostener la misma dinámica, la misma energía para seguir un mensaje, ¿no? Que debe tener alguna introducción, algún desenlace y una conclusión. Entonces sí debemos tener conocimiento de los temas. Si se va a tener un noticiero, saber qué es lo que está pasando. ¿Y para qué? ¿Cómo vamos a saber? Pues necesitamos leer, necesitamos abrir el periódico de vez en cuando, necesitamos tener por lo menos, y es algo que yo les recomiendo, si no van a comprar el periódico o si en su casa llegara el periódico, pues sí, sí leerlo de vez en cuando, saber quiénes son sus funcionarios, saber quiénes son los regidores, qué hacen, de qué manera votan los diputados, en fin, son cosas que si yo me pusiera a preguntarles a cada uno, difícilmente pudieran responderme qué es lo que están haciendo. ¿Cómo nos enteramos? A través de noticieros, a través de portales de información. Yo espero que ya con esta clase que están teniendo de periodismo, ya se involucren un poquito más y ya se interesen en saber qué es lo que está pasando. Entonces yo les recomiendo tener mínimo 1, 2 o hasta 3 páginas de internet, de periódicos digitales, donde puedan estar siguiendo. ¿Por qué no les recomiendo nada más una? ¿Por qué no les recomiendo tener nada más Tiempo, que es la más famosa ahorita? Porque no siempre Tiempo va a decir tal cual pasaron las cosas. Si checamos la información y vemos que Tiempo subió cualquier noticia que les interese, pero tenemos duda de si sí fue lo que pasó, pues si la checamos en otra página, en el Heraldo Digital, en el Diario Digital, en La Opción, Voz en Red, Entre Líneas, algunos que son de los más conocidos, pues entonces ya vemos o ya verificamos la información. Eso siempre es bien importante. Necesitamos saber de muchos otros temas.
A ustedes espero también que tengan ya un libro de cajón, que estén leyendo un libro por lo menos en el año y puedan estar teniendo, refrescar el cerebro y la mente. Porque también tenemos ahí, o luego acortamos muy poquito nuestro vocabulario y empezamos a utilizar lo mismo. Y empezamos a utilizar muletillas como y así, o cosas así, o algo parecido, en vez de poder tener palabras para cada una de las cosas que queramos transmitir. Se necesita tener buena dicción. Esto antes, como les comentaba con los locutores, era muy marcado. El locutor de radio tenía que tener una voz impostada y tenía que hablar y tenía que tener un ritmo y así hablar aquí arriba, todo era en la voz. Ahora lo que se necesita, o ya no escuchamos voces tan buenas o tan claras o tan impostadas o tan graves en radio, lo que sí necesitamos es que sea claro, que se le entienda lo que está diciendo. Si bien es cierto, una de las virtudes de la radio es que puedes estar imaginando qué es lo que te está diciendo el locutor o el conductor, pues también necesitas entender qué está diciendo. Si se empieza a trabar, si empieza a tener poca gesticulación, difícilmente se le va a entender y le vamos a seguir el hilo. Y modulación de la voz. A veces cuando nos hablan en un plano, así alargado, 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 en el mismo tono siempre, nos empieza a aburrir, no nos atrae alcanzarlo. Pero si de pronto alguien se enoja o alguien se exalta y te empieza a decir, pues como que sí volteas a ver qué está pasando. Hay emociones que se dicen con la voz y tienen que subirse, inclusive que se tienen que bajar si es una mala noticia, si es algo lamentable de decir. Entonces tenemos que tener también modulación de la voz. Y algo muy importante que debe de tener un conductor o alguien que esté atrás de un micrófono, debe de ser versátil. ¿A qué me refiero con ser versátil? Debe de tener, por decirlo así, un as bajo la manga o trucos o recursos que pueda utilizar si falla algo. En ocasiones en los noticieros, por ejemplo, cuando están leyendo una nota y debe de entrar el audio, cuando dicen, el Congreso del Estado aprobó tal iniciativa. Vamos a escuchar al diputado qué es lo que dice al respecto. Y entra el audio. Si la producción tiene problemas y no puede meter el audio, pues entonces le va a pedir que se alargue con esta seña. Al hacer esta seña, empiezan a pedirle al locutor o al conductor que estire un poquito más, que empiece a hablar. Y mire, sí, ya habíamos escuchado que en el Congreso del Estado se estaba discutiendo la iniciativa de las bolsas de plástico que iban a desaparecer. Resulta que ha causado más problema porque tiene que tener recursos, tiene que ser versátil para empezar a alargar el tema y empezar a decirlo. O inclusive, si un entrevistado que se tenga en algún momento en el programa pues, tiene respuestas de sí y no, y ya no le da para más, el conductor, el reportero o el periodista o quien esté detrás del micrófono tiene que tener la versatilidad de poder seguir la comunicación, ya sea tratando de alargar más sus preguntas o enfocarlas un poquito más, o que sean preguntas que no vayan nada más a una respuesta de sí y no. Le damos a la siguiente, maestra, por favor. Muy bien, todo lo anterior que les he dicho, todo esto se puede utilizar a cualquier formato de programa hablado. Hoy en día estamos sufriendo, y ahora con la pandemia, debo decirlo, más acelerado el avance tecnológico. ¿Cuándo se hubiera pensado, a ustedes un poquito más, porque sí ya les tocó crecer muy de la mano con la tecnología? A nosotros, en mi caso, yo tengo 28 años, no soy mucho mayor que ustedes, pero sí soy algunas generaciones más adelante. A ustedes tocó crecer de la mano con la tecnología, es mucho más sencillo. Ustedes se podían imaginar clases en línea. A nosotros era como otra modalidad totalmente diferente. O eran clases presenciales o eran clases en línea. Y como que no teníamos tanta amabilidad con esto. Ahorita tenemos en vivo poder estarnos conectando todos nosotros, proyectar presentaciones, estar hablando desde lugares diferentes y todo puede ser desde una computadora, desde una tablet, desde un teléfono. Entonces, toda la tecnología nos ha ido ya ganando mucho en el camino, nos estamos quedando un poquito atrás. Necesitamos acelerar un poquito, utilizarla más, conocerlas, maniobrar con ellas y poder aprovecharlas al 100%. ¿Qué le ha pasado también
a los medios tradicionales. ¿A cuáles me refiero con medios tradicionales? A la prensa escrita, al radio y probablemente a la televisión. Debo decirles también que obviamente el primer medio de comunicación fue la prensa escrita, ¿no? Estos tirajes de periódico que se hacían y se entregaban a la gente, así era como se informaban. Luego aparece la radio y la gente empezó a decir, ya no necesitamos a la prensa escrita, ya alguien me está diciendo las noticias y ya no necesito leerlas yo. No pasó así, se complementó nada más el trabajo de la radio con el trabajo del periodismo tradicional de prensa escrita. Viene el invento de la televisión y se dice, olvídense de la radio, ya los noticieros de televisión son lo nuevo. Puedes ver al conductor, puedes ver las imágenes, puedes ver qué es lo que está pasando, ya la radio no la necesitamos. Fíjense, desde antes del siglo XIX estábamos hablando que se escuchaba la televisión y estamos en el siglo XXI, de la radio, perdón, y seguimos escuchando la radio. La radio sigue existiendo y sigue siendo un medio importantísimo de comunicación. Es decir, importa mucho. Y ahora mismo, que estamos precisamente con este tema de pandemia, que lo podemos mezclar muy bien, fue muy debatido y espero que lo hayan escuchado ustedes, el tema de la educación a distancia, sobre todo para los niños de primaria, que decían todo se va a trasladar al internet. ¿Qué pasó aquí? Oye, espérate, no todos tienen internet. Ok, nos vamos a la televisión. Mismo problema. Oye, no todos tienen televisión. O no a todos los lugares de la sierra. Nuestro estado es muy, muy grande, muy extenso. Hay comunidades que están alejadísimas. Ustedes no tienen una idea. Niños que tardan hasta horas en llegar a sus salones de clase. Y al cerrarse las escuelas, pues tenían que tener comunicación de alguna manera. ¿Qué es el único medio de comunicación que llega hasta esos lugares más alejados y que inclusive tiene dificultades para hacerlo? La radio. ¿Por qué? Porque es más sencillo poner antenas en algún lado que alcancen la frecuencia, aunque sea un poquito, y ya con eso se tienen las clases. Hay alumnos en comunidades serranas que están tomando sus clases a distancia por la radio. Entonces, ahí se ve cómo sí necesitamos, cómo no un medio de comunicación desplaza a otro, sino se complementan o inclusive pueden llevar el camino juntos. Es muy sencillo conocerlo o adecuarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando la radio se queda cuadradita, se queda en el formato que tiene y listo. No evoluciona, no avanza o no aprovecha los espacios o la tecnología que hay. ¿Y qué es lo que ha tenido que hacer? Adecuarse, adaptarse a lo que tiene. En antena, por ejemplo, lo que se optó es no tener propiamente televisión o tener noticieros de tele o entrarle a la competencia en programas de televisión, pero sí tener la radio televisada, que es muy diferente que tener un espacio de televisión. La producción de televisión, supongo que lo verán, no sé si ya lo vieron o lo verán más adelante, necesita de muchas más cosas, necesita de cámaras, necesita de otras antenas, necesita de otros dispositivos, en fin. Inclusive, no es nada más buscar a alguien que pueda hablar bien, se necesita buscar a alguien que además se vea bien a cuadro. Entonces, es otra rama muy diferente, pero les digo que Antena pudo mutarse o pudo adaptarse a tener la radio televisada. ¿Qué se hace? Se tiene 3 cámaras y se comienza a grabar lo que están hablando en el programa. En un estudio arreglado para que se vea bien, para que se vea adecuado, y se transmite eso tanto en televisión y luego, ¿qué es lo que forzosamente tiene que hacerse? Transmitirse en internet. Todos los programas de Antena, o me parece la mayoría, son algunos o contados los que no tienen la transmisión en Facebook. En la página de Antena todos se transmiten en transmisiones en vivo, valga la redundancia. ¿Y esto por qué? Porque si no nos quedamos atrás, si no nos quedamos sin esa herramienta, sin aprovecharla de manera. Y por ahí la maestra Jamie me comentaba, también Sebastián, que lo que tienen que hacer ustedes como proyecto final es hacer un podcast. Todo lo que yo les dije atrás, esta presentación es muy pequeña, muy sencilla, pero si gustan, la maestra se los puede hacer llegar.
todo lo que yo les dije, les comentaba de la dicción, del material, del equipo que se tiene que tener de producción, se puede utilizar para lo mismo, para cualquier formato de programa hablado. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja o cuáles son nuestros límites? Ahorita, en nuestras manos, en nuestro bolsillo, tenemos todo, simplemente todo con un aparato de teléfono. Tenemos algo que transmite, algo que graba audio, algo que graba video, que toma fotos, que tiene notas, que puede tener internet, que tiene el micrófono muy bueno, inclusive los micrófonos del Manos Libres es muy, muy bueno para poder transmitir y empezar a grabar algo. ¿Hay muchos otros equipos que se pueden mejorar la calidad del producto? Obviamente que sí. Hay personas que pueden tener alguna consola o alguien que sí le guste y hacer inclusive los streamings en videojuegos o demás. Pueden tener ya sus aparatos un poco más sofisticados, sus micrófonos de mejor calidad y puede ser un mejor programa, pero en realidad todo lo podemos sacar aquí en el teléfono. Podemos grabarnos o podemos inclusive transmitirlo en vivo. Y ahí lo importante va a ser qué tanta imaginación tengan o qué tan buen producto quieran sacar. Aquí lo importante que tienen que tener muy en claro ustedes es qué quieren transmitir, de qué se va a tratar el programa, de qué quieren hablar. Si nosotros nos agarramos a decir, no, pues que nos podemos juntar 2 o 3 y hablar de cualquier cosa. Y ahí podemos ocupar el tiempo y ahí decimos chistes o hacemos relajo y con eso sacamos. Pudiera ser, pero ¿a quién le va a gustar estar escuchando todo el tiempo a personas hablando nada más por hablar? Sí lo hacemos mucho. Ahorita los podcasts se han vuelto muy populares, pero pues no es otra cosa más que tener un programa de radio. La única diferencia que se tiene es que es por internet. El tema de la censura es un poquito más abierto. Como les comentaba ahorita, la radio tiene concesiones con los gobiernos. Entonces, obviamente los gobiernos no los van a dejar ni decir disparates, ni estar hablando de temas que pudieran ser violentos o que pudieran llamar a la violencia. O sea, hay un poco más de cuidado, es un tema un poquito más cuadrado. En Internet, pues ustedes lo han visto, seguramente sí escuchan algunos podcasts y saben que el lenguaje ahí obviamente no se detiene. Lo que sí pasa es que cuando tienen estos lenguajes que no se deben de tener o los temas que no pudieran ser correctos de tratarse o no se les dio un manejo adecuado, sí les quitan la monetización. Es decir, Spotify, por ejemplo, ya no les entrega su correspondiente porque les desmonetizan el audio. Entonces, sí deben de tener cuidado también con eso. No se pueden sentar a hablar nada más de temas al hablar o de temas que no van a ad hoc con lo que es correcto. Pudieras entrar en debate también qué es correcto y qué no es correcto, pero nosotros sabemos claramente qué pudiera qué pudiera afectar a otras personas. Entonces, es lo que yo les recomiendo, tener bien definido de qué quieren hacer su programa. Si van a tener invitados, adelante, pero que el invitado esté siempre. Si van a tener debates sobre tales temas, las personas que van a entrar en el tema, pues den una leidita y puedan tener argumentos para defenderlos. Si van a hablar de series, por ejemplo, o si van a hablar de videojuegos, pues mínimo deben de conocerlos, de qué están hablando, ¿no? Entonces, es importante. Editen, trabajen su edición de audio, no lo manden nada más así, vístanlo con algunos efectos, con algunas que llamen la atención, que tengan siempre la atención de su público y sobre todo traten de que lo que sea que vayan a transmitir sea algo que ustedes quieran compartir. Si yo les empiezo a hablar de matemáticas, quizá, pues difícilmente voy a poder tener la intención de yo realmente querer hablarles de matemáticas. En cambio, si me piden hablarles, no sé, del Congreso del Estado, de política, ahora de las campañas y demás, pues pudiera ser un tema que a mí sí me atrae y del que yo sí pudiera estar debatiendo. Entonces, es importante que ustedes sepan que no nada más van a estar hablando para ustedes,
van a estar entregando un producto y van a estar esperando que a alguien le sea atractivo escucharlo. Y sobre todo que tenga buena calidad. Insisto, nadie va a escuchar algo que se escucha feo, que no se entiende lo que dicen o que tenga errores, ¿no? Está bien tener errores, yo los tuve durante toda mi presentación muchas veces, pero lo que es importante es que no haya silencios, que no haya estorbos o que no haya basura ambiental o ruido ambiental, que es el que se entiende luego, eh, no sé, carros pasando o niños hablando aquí muy cerquita, o inclusive que todos los que estén participando hablen al mismo tiempo, porque ustedes saben que satura el sonido y pues ya nadie le está poniendo atención. Es muy importante también, ya por último, que entiendan, o ya para terminar y abrir la ronda de preguntas, quisiera terminar con me parece que es la última lámina, maestra, si la pudiera pasar. Si ustedes creen, y el primero que me quiera contestar está libre de abrir el micrófono y hacerlo, si ustedes creen que la radio, ya con todo lo que les dije, la radio tradicional desaparecerá. Pues yo opino que ya no hubiera ese medio de comunicación, ya que es muy importante cuando vas en carretera o incluso como es un medio instantáneo, se podría decir. O sea, que se transmite al tiempo, no como en los noticiarios que salen anoche y así. Ya se perderá la información de, por ejemplo, que si vas en el carro, que, por ejemplo, la carretera Lama está en construcción y tú no supieras porque no estás escuchando la radio, porque vas en tu carro, pues ya te quedaste ahí atorado o así. Ciertamente sí, sí es una de las ventajas que tiene. Y desventajas también, porque al ser tan inmediato como lo dice Sebastián, pues sí, tenemos esa caducidad, por así decirlo. Lo que está pasando en los programas de radio ahorita, nosotros no lo estamos escuchando. Y difícilmente vamos a encontrar algunas estaciones que tengan manera de volver a reproducir lo que se dijo en ese programa. Es decir, ahorita ya están modificando, adaptándose un poquito más las estaciones, ya están dejándolas en Facebook, que es lo más común o lo que más se utiliza aquí en Chihuahua. Y sí hay manera de escucharlo, pero no en todos. Entonces, no sé si alguien más quiera participar con el tema de si creen que la radio desaparecerá o si debe de desaparecer o si es un medio obsoleto que ya nadie utiliza. Este, yo creo que la radio no va a desaparecer para todos los oyentes que la escuchan cuando van en el carro y así. O sea, para todos los oyentes que la escuchan así cuando van viajando, pues entonces eso yo creo que sí les gusta mucho escuchar la radio. Adán, ¿es tu nombre? Sí, Adán, ¿tú escuchas algún programa o algún noticiero, alguna estación de radio? la sociedad, ¿Por qué? porque pues la verdad me gusta mucho y pues me entretiene todo Justamente, todo lo que dicen me entretiene mucho, la verdad. justamente ahí está la palabra clave, me entretiene, o sea, te llama la atención y si a ti te gusta escucharlo y te puede quitar, no sé, algo de estrés o te puede relajar un poco, eso es lo que debe buscar un programa de radio. Los noticieros es un segmento o es un estilo de radio, no necesariamente, o no es lo único, pues, lo radio en los programas que debe tener el medio de comunicación. Y escuchar un programa tal cual para entretenernos está bastante bien. Por ejemplo, ahorita necesitamos tener algún estéreo o algún radio en específico. Lo podemos utilizar desde la computadora, inclusive conectando los auriculares al teléfono, ya sirve como antena y podemos utilizar nuestro teléfono como radio y buscar las estaciones que queremos escuchar ahí. Muchísimas gracias, Dan. Eso está. ¿Alguien más que tenga alguna duda respecto al tema o que quiera aportar algo más a la discusión de que si va a desaparecer la radio o si es un medio obsoleto o qué piensan al respecto? Pues yo digo que no va a desaparecer por completo,
pero a lo mejor y sí va bajando un poquito más a su audiencia. ¿Y por qué crees que baje la audiencia, Amy? Pues por lo mismo de que la tecnología va avanzando y pues menos gente, pues como ahora hay plataformas para escuchar música. Ujú, ujú. La verdad es que siempre es bueno estar informados de cualquier manera, ya sea a través puede ser de redes sociales, puede ser también a través de leer el periódico, de ver la televisión, de escuchar el radio. Yo lo que creo que es importante, Amy, es que vayan buscando los programas de radio, cómo buscar o gustar otra vez en la ciudadanía, en la gente, que sea atractivo, que no sea tan monótono, tan cuadrado, tan aburrido como nos puede parecer, inclusive me pudiera unir. Yo escucho radio porque trabajo en una estación de radio, pero, y porque a mí desde muy chico me gusta mucho el tema de la locución. Entonces sí debe de mutar un poquito y de buscar estas facilidades. Yo digo que no va a desaparecer por toda la infraestructura que se necesita, obviamente, y por el tema este que les decía, es mucho más fácil llevar señal de radio a las comunidades lejanas que llevar televisión y no se diga internet. Internet nos faltan muchísimos años para poder abarcar todo lo que tiene la radio a la internet o a la televisión. Y si se fijan, los podcasts que han sido muy famosos ahora, de gente que ya tiene alguna fama, que ya tiene algún público, algún sector, pues les salió relativamente sencillo hacer un programa de radio, pero en internet. Entonces, si se fijan, el esquema es el mismo, nada más utilizado la plataforma de internet. Muy bien, chicos. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Es muy importante todo esto que nos ha contado el licenciado. Espero que hayan tomado nota. Inquietudes que tengan acerca de cómo realizar su podcast. Ya él lo comentó que ahorita es pues sumamente importante que a lo mejor ustedes que tienen la apertura a nuevas tecnologías que otras generaciones no, pues las aprovechen, ¿no? Para poder llevar a otras personas a través de la radio, los podcasts, estos tipos de programas, pues problemáticas, temas de interés que a nosotros pues nos están pasando a lo mejor con esto de la pandemia. Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan? Guillermo no ha participado. Emiliano también podría con su tema de la política, alguna inquietud que tengan. Pues realmente no, maestra. ¿No? Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno, pues le agradezco mucho al licenciado por haber estado aquí presente. Realmente es información muy valiosa que nos aporta el día de hoy. Realmente, pues, como saben, yo no tengo mucho conocimiento en lo que es la radio y pues también yo aprendí el día de hoy con la plática del licenciado. Le agradezco muchísimo por estar aquí. No, al contrario, yo soy el agradecido por que me dieran el espacio. La invitación, la verdad, la atendí con muchísimo gusto. Me da también mucha alegría ver rostros conocidos. Y nada más, sí quisiera dejarles como consejo adicional. Ya van estudiando, ya van encaminando un poquito más sus estudios en el tema de preparatoria y ya se va seccionando hacia dónde quieren dirigirse. No podemos conocer todo el mundo, no podemos ser todólogos y saber de todo el tiempo. Necesitamos especializarnos en algo. Aprovechen ese tipo de clases como es la de periodismo para ver si realmente les interesa el periodismo y si sí, busquen la manera de acercarse a algún medio de comunicación o a algún conocido, a alguno de sus profesores. También ahí ustedes tienen en Coperecho, ustedes muy buenos maestros que han sido colegas míos inclusive, que pueden acercarse para pedirles un consejo, alguna orientación y vayan encaminando hacia dónde quieren dirigir su carrera, que es lo próximo que seguiría. Escoger alguna universidad, alguna carrera en específico que quieran seguir alimentándose, seguir preparándose y que exploren. No le tengan miedo nada más al micrófono, si impone mucho un micrófono o impone mucho una cámara. Ahorita mismo yo le decía a mi esposa, sí es complicado, sí da nervio hablar ante alumnos, hablar ante personas, porque sí siempre hay ese temor a equivocarnos o a quedar mal.
Piérdanle un poquito el miedo a equivocarse, piérdanle un poquito el miedo a verse inclusive ridículos o sálganse de su zona de confort donde se sienten así más cómodos, más tranquilos. Diviértanse, grábense con su celular hablando, practiquen ustedes solos frente al espejo para ver cómo se ven hablando ustedes, qué gestos hacen y demás. Y créanme que eso les va a servir no solo si se quieren para dedicar a medios de comunicación, inclusive en sus exposiciones en la escuela o en su mismo trato con las demás personas allá afuera. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana. Espero les haya servido de algo mi plática y por supuesto ahí pueden ya contar con alguien allá afuera que tiene un poquito de conocimiento en medios de comunicación. Si el día de mañana nos topamos, me va a dar muchísimo, muchísimo gusto. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Muchas gracias, igualmente. Pasa un bonito día. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. No. No, pues muy agradecida con la plática, muy, muy buena. Te digo, también yo aprendí bastante el día de hoy. Y yo creo que ellos son pues un poco tímidos, pero también te aseguro que aprendieron bastante. Ojalá y si cualquier cosa ya tienen mi contacto y si les puedo ayudar en otra cosa, también aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Bonito día. Igual para ustedes. Hasta luego. Luego. Bye, hasta luego. Bye, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego, Bye, maestra. maestra. Igualmente, maestra, hasta la próxima clase. Sale. Hasta luego, maestra. Bye.